El siguiente programa es una emisión de crítica artística y periodística. Incluye dramatizaciones y todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización. 7 de junio de 1999. Paco Stanley se despide del público. Quiero decirle una mala noticia. Ya nos vamos. Pero una hora después, más de 20 detonaciones se escucharon. Cuatro de ellas fueron hechas directamente a la cabeza de Paco Stanley, produciendo su muerte inmediata. A las 12:08 perdió la vida Paco Stanley, víctima de un asesinato certero. ¡Paco! ¡Te vas! ¡Pero quedas en nuestros corazones! En la siguiente hora, conocerás el homicidio que impactó a México. Este es un crimen perfectamente planeado, organizado para matar. Investigaremos los últimos días de Paco Stanley. Estaba llorando y me dice, ¿y esta lágrima es para ti? Y me la pone aquí, ¿no? Daremos cuenta del carácter humano, pero enérgico y riguroso y extremadamente puntual, que caracterizó a Stanley. Como jefe era muy estricto, él regañaba y muy feo. Sí le di. ¿Qué dice? ¿Qué dice que ya llegó? Tú te metas. Conoceremos la extraña relación entre Paco Stanley y Mario Besares. Entonces, en este caso, pues Paco era el victimario y yo la víctima. Es la historia de una muerte anunciada. Los tipos que llegaron estaban dispuestos realmente a matarnos, ¿no? Decididos a matarnos. Es la historia de un homicidio que 6 años después no tiene asesino. Aquí, el 7 de junio de 1999, se perpetró el homicidio que impactó a México entero. El conductor Paco Stanley fue acribillado por 24 detonaciones hechas por 3 sujetos cuya identidad, 6 años después, permanece en el anonimato. ¿Quiénes fueron? ¿Por qué lo mataron? ¿Y cómo son las vidas de quienes fueron involucrados? Yo soy Atala Sarmiento y esto es la primera parte de la historia detrás del mito del homicidio de Paco Stanley. Noviembre de 1998. Un sujeto sorprende a Francisco Stanley en un restaurante. Le coloca una pistola en la cabeza y dice: Paco, me mandaron a matarte. No cumple la amenaza y despoja a Stanley de un reloj marca Rolex. No hubo denuncia y así lo explicó Paco a la prensa. Venimos, Mayito y yo, profundamente congestionados porque créame lo que nos acaba de pasar. Nos acaban de asaltar. Bueno, ese día nosotros, mi madre y yo, habíamos quedado de comer con él se había adelantado, llegamos y lo que manifiestan las personas que se encontraban dentro del restaurante pues, es que fue un asalto hacia todos, ¿no? O sea, le quitaron a él un reloj y sí refiere que le dicen que lo van a matar. Y al decir esto me refiero a que él nunca manifestó tener problemas con ninguna persona, ¿no? Que hubiera tenido amenazas en otro sentido. Nunca, ¿no? En 1998, en su mejor momento, Paco Stanley salió de Televisa. Según el libro Mi Verdad, escrito por Jorge Gil, una broma efectuada al presidente de la televisora, Emilio Azcárraga Gallán, produjo el final de más de 25 años de trabajo. Deprimido, Stanley contactó a Jorge Gil, quien convenció al conductor de acudir a TV Azteca. Aunque la empresa estaba interesada primordialmente en Stanley, este pugnó por incluir a Gil, Mario Besares y su hijo Francisco. La contratación
fue un éxito y el 9 de diciembre, en compañía de Mario Besares, Stanley se dirigió a la presentación de su nueva emisión matutina. Una tras otra, un extraño asalto los retrasó. Veníamos ya para escenaria, para hacer la presentación del programa, y nos acaban de asaltar, y dos tipos se pusieron en cada una de las ventanillas del coche, y nos amagaron con unas pistolas, nos golpearon con las pistolas, a mí en las costillas, a él en la cabeza. Fuera de cuadro, esta fue la actitud de Paco. Quedamos muy jodidos ahorita porque... ¿Quiere que denunciemos esto? Porque nos pusieron la pistola, no, estuvo cabrón. Se quedó más jodido todavía, Marita. Tú sabes que como que no... madre. Sin saberlo, Paco predijo lo que el 7 de junio de 1999 le ocurriría. Los tipos que llegaron estaban dispuestos realmente a matarnos, ¿no? Decididos a matarnos. El contacto más doloroso de Stanley con la muerte ocurrió en 1993, cuando de manera extraña y trágica perdió a su hijo mayor, fruto de su primer matrimonio. En mayo, me parece, el 30 de mayo, 5 años atrás de que él falleciera, bueno, pues fue muy difícil, ¿no? Perder un hijo es mucho más difícil que perder un padre, ¿no? Entonces para él sí fue muy, muy fuerte el haber perdido a mi hermano. La existencia de Francisco Stanley Solís siempre fue conocida por Paco Jr. y Leslie, hijos del segundo matrimonio con Patricia Stanley Pedrosa. Abiertamente no lo comentó, que tenía otro hijo de otro matrimonio. Pero había alguien más en la vida de Paco a quien su familia no conocía. Paul Stanley, el hijo que 14 años atrás de su muerte tuvo con una edecán, Mónica Durruti. Siempre lo supe, mi papá, pues desde que estaba chavito me dijo que tenía un hermano y una hermana, 2 hermanos y un hermano. De Paul me entero precisamente a la muerte de mi padre, ¿no? El miedo a cómo me fueran a aceptar o no mis hermanos en ese momento, yo creo que ese era el miedo de mi papá, ¿no? Figura que siempre estuvo presente en la vida de Paul, pese al anonimato en que lo mantuvo. El trabajo nos distanciaba mucho, ¿no? Y pocos eran los momentos que pasábamos juntos. Entonces, pues yo le hacía saber a mi papá siempre que pues, yo necesitaba estar con él, que me hacía falta su presencia, ¿no? Y pues él me había dicho que iba a cambiar y que nos íbamos a ver más. Pero pues ya no se pudo. Según el relato del libro Mi Verdad, una mañana tras despertarse en su balcón, Paco descubrió un pájaro. Al instante, el ave murió. El conductor tuvo un mal augurio. A principios de junio, Stanley se mostró particularmente sensible con los suyos. Mi papá traía una mirada, pero muy penetrante de eso que dices, ¿qué pasa, no? Se me quedaba mirando, me tocaba. Y quedaron muchos planes, ¿no? Platicábamos muchas cosas que teníamos ganas de él de cambiar, de estar más conmigo, de pasar más tiempo juntos, de aventarnos de paracaídas, de subirnos a la montaña rusa. Conmigo fue realmente normal, vamos, la situación de trabajo normal, la vida cotidiana que teníamos, de manera muy normal, nada fuera o que llamara la atención, no. Me acuerdo que se soltó una lágrima y me dijo, tu mamá es una buena mujer y te ha sabido educar, y estaba llorando y me dice, y esta lágrima es para ti, y me la pone aquí, ¿no? Entonces son cosas que no se te olvidan. Pero hablábamos, pues, más bien cómo te fue, cómo estás, y nuestra frase final siempre, te quiero mucho, Tito.
Eso es lo que comentaron, ¿no? Ellos que al parecer Mario fue a dejar a Gil a su casa porque Gil no tenía coche y estando en casa de Gil fue cuando se lastimó. Tras realizar el último programa, decía ahí, y bien, Paco pidió a Mario que llevara a Jorge a su casa. Así lo hizo, y fue en la casa de Gil donde Mario dijo ocurrió la lesión. Sin embargo, en su libro Gil desmintió a Bezares, afirmando que Mario nunca se bajó del automóvil. El reporte médico que un día después elaboraría el Ministerio Público calificaría como leve dicha lesión. El aparato, agregó, era innecesario, pero el 7 de junio de 1999, Bezares apareció con la férula, convirtiéndose en el principal sospechoso del homicidio que habría de ejecutarse ese mediodía sobre Stanley. Como todos los días, Paco Stanley llegó puntual a TV Azteca. Se tomó un café, revisó su guión e hizo una pregunta recurrente. ¿Dónde está Mario? Quien el 7 de junio del 99 apareció con una férula, iniciando así los extraños sucesos que ese día acabarían con la ejecución de Paco Stanley. Llegué por él, veníamos hacia aquí, hasta aquí Azteca. Llegamos, estuvimos como 7:30 aproximadamente. De aquí nos fuimos directo al foro, el foro 6, y lo que hacía siempre era revisar, ¿no? el guión del programa. Jorge García Escandón fue asistente de Stanley durante 8 años. Por petición del conductor, desde 1998 hasta su muerte, lo trasladaba a todas partes. Por ello, tras el homicidio, a García se le identificó públicamente como el chofer, quien junto con Hilario Nava, floor manager del programa Una tras Otra, destaca la puntualidad que caracterizaba a Stanley. Paco era muy puntual. Paco siempre llegaba hasta 1 hora antes. Y Mario no, Mario llegaba 5 minutos antes, o 10, o 20, dependiendo. E incluso llegó a llegar, ya empezó el programa. Él era un hombre disciplinadísimo, llegaba con temperatura a trabajar, con anginas, malito del estómago, él siempre estaba ahí, él faltaba, bueno, a menos de que se tuviera que ir de vacaciones porque ya estaba muy cansado. Era una gente excesivamente trabajadora, siempre estaba al pendiente de todos nosotros, del trabajo de todos nosotros. Híjole, y como jefe, si te hacía falta dinero, si tenías problemas personales, me consta, yo lo llegué a ver a la gente que no le daban aguinaldo, que era freelance, él les daba cheques personales a fin de año de su bolsa, ¿no? En el foro, Paco revisó el guión y tomó, como todos los días, un café negro. Hizo la pregunta que para su equipo ya era recurrente. ¿Dónde está Mario? Como siempre, Bezares llegó tarde. Por ello, ese día Paco reprendió a Mario. Fue un mal momento para mí porque el señor me regañó y me llamó la atención porque de hecho llegué tarde. De repente sí le decía una que otra palabra fuerte, ¿no? Como jefe era muy estricto, él regañaba y muy feo. Fue la primera persona, y yo creo que la única, que me regañó con groserías, y para mí eso fue tremendo. Según el libro Mi Verdad, de Jorge Gil, momentos antes de entrar al aire, un ingeniero de audio escuchó a través de los micrófonos que ya tenían puestos Paco y Mario la conversación a puerta cerrada, en la que Stanley decía estar harto de algo de lo que no sabía cómo salir. A lo que Bezares respondió: tú bien sabes que esos no perdonan. En punto de las 8:30 de la mañana, Paco apareció en pantalla. Qué bueno que nos acompaña. Muchas gracias por estar con nosotros en este domingo 27 de octubre de 1914, 8 de la mañana. Efectivamente, estamos en todo. Desde el inicio, Paco destacó la férula que portaba Mario. Mire usted lo que le pasó a Mayito, el inútil. Es la gota. Ay, la gota. Me rompí un dedo. Por patear a sus hijos.
No, es que, y se movieron. Ahí fue la bronca. No te muevas, no te vuelvas a mover. Le dije. ¡Gallinazo! No, imagínate. Ahora sí. Tengo patita, no tengo patita, porque la tengo desconchadita. Mire usted la patita. Mire, sí. ¿Por qué tendría que dudar de una persona que se presenta con una férula, no? Si él refiere y en su historia manifiesta que tuvo un accidente, pues es su dicho, ¿no? Sí se les hizo de repente raro, ¿no? Porque ese día, creo que el día anterior, fue a dejar a Gil a su casa y al parecer fue cuando fue en su casa donde le pasó esto, ¿no? El accidente. Y por eso es que fue que llegó él tarde. No obstante el accidente, Mario bailó. Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Besa, besa, bésame un poquito. Conforme avanzó el programa, Paco lució cansado y desmotivado. Los lunes, por ejemplo, de ustedes es una lucha tratar de divertirlos a ustedes. ¿Usted cree que viene uno de buen humor? Pasó el domingo, descansó uno. Ajá. Ya. No vuelvo. Ya, hombre, ya. Ya. No vuelvo a decir de buen humor. Sí, ¡que no! No sé cómo le haces de veras con el pie roto y para estar de buen humor. Como todos los días, minutos después, Jorge Gil se sumó a la emisión. Mario nuevamente aludió a la lesión. El Angustias. ¿Qué? Incoloro Gil. Gracias, señor. Yo me quedé incoloro. Pues hoy vamos a tenerle algo de espectáculos. ¿Sí, incoloro? Así es. Y pues le va a gustar a usted lo que Está llenado de suero hasta el dedo. Aunque instó al público a agradecer la vida, ese día, nuevamente Stanley evidenció su falta de entusiasmo. Yo creo que ahorita todos necesitamos un levantón de ánimo, ¿no cree usted? ¿Verdad? Como que necesitamos decir, ¡ay, qué bien! Gracias a Dios que estoy viviendo, qué buena suerte tengo. Dios mío, ¡ay, qué suerte he tenido de nacer! Y todos decimos, ¡ay, qué suerte he tenido de nacer! En una tras otra, no había llamada del público que no leyera Stanley. Pero a las 8:52, Paco no dio lectura a uno de los mensajes e incluso lo colocó al final de todas las llamadas. Un minuto después, inesperadamente abandonó el foro. Vamos con Mayito que nos tiene una sorpresa. Lunes Poco a tropical. poquito llegó Mayito. Gracias, señor. Muchas gracias, señor. Sí, señor. Pedrosa, a la cabina. Ahorita regreso. ¿A dónde va, señor? Va a bañito. Corre que te alcanza. Yo lo acompaño al baño de manera muy normal. 10 minutos más tarde, Paco regresó sofocado. ¿Eh? 2 horas. El estado del tiempo, 2 horas. Oiga, qué calor. Me quité el saco, perdóneme usted. Discúlpeme usted mucho a mí, pero me lo quité porque está haciendo un calorón. Aquí Hilario no ha puesto el aire acondicionado. Los cambios de ánimo del conductor continuaron. Y si bien sobre Mario empleaba un humor ácido, ese día Stanley fue mayormente agresivo en contra de su compañero. Eso es lo que es un descarado. Te estoy ayudando, amigo. ya no ¿Cómo me no? ayude, ya. No vale nada este muchacho. Compadre, Pero- ya no me ayude. Por favor, ya, compadre. Un saludo. Págale saludos, qué saludos. Págale a De ella. verdad, señor, son- Y págale a tu hermano lo que le debes, es lo que debes de hacer. Pues si son nada más- ¿Qué saludos? Es por mi Primero sí, dedito, cómo nada no. más. Págales. Es pues un dedito nada más. Sí, un dedito, y Oye, por un güey. dedito. Y qué escándalo y todo. Pues no, págale. Eso es lo que tienes que hacer. Hoy sí me dio coraje. Es que- Te estoy hablando, no me veas. Cuando te hablo, venme de frente. Sí, señor. Es que nada más. La molestia de Paco se incrementó. Porque no saben nada. Cordial. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cordial qué cosa? ¿Cordial qué cosa? ¿Cordial qué cosa? Sí, sí le di. ¿Qué dice? ¿Qué dice Sí, que ya tú llegó? no te metas. ¿Qué? Y más en serio que en broma, Mario se enfrentó a Paco. Ya lo que sí en el programa. Ya, basta, Soxo. Se quedó a vivir ahí. No. Con los papeles no, ¿ok? Mira, Francisco,
con los papeles no. ¿Por qué no? Ay, perdón, estoy Ese saliendo. es diferente. En ocasiones sí, de repente sí lo pensabas, decías, Mario se está molestando o Paco, ¿no? Pero no, al final de cuentas era todo un juego. Sin imaginar lo que le esperaba, Paco despidió por última vez su programa. Quiero decirle una mala noticia. Ya nos vamos. Minutos después, Paco apareció en el programa con sello de mujer, bailó y bromeó, pero nuevamente lució nervioso y sofocado. Que Lorena Tassinari nos tiene preparado y ha estado preparando durante toda la semana pasada. Así es que, ¿qué les parece si vamos a este número musical con Lorena Tassinari? Pasadas las 11 de la mañana, Paco llegó al estacionamiento de TV Azteca. Abordó junto con Besares y Gil la camioneta manejada por Jorge García Escandón. Le seguían Enrique Gabriel Tamayo, escolta de Paco, y José Luis Rosendo Martínez, asistente de Mario en el auto de este. Siempre se preguntaban ellos a dónde iban a desayunar. Y Paco decidió ir al Charco. Mario a mí me habla y me dice, estoy saliendo del programa de Consejo de Mujer, de lo de la patada, de la buena suerte del programa, voy a desayunar. Mario recibe la llamada y es cuando Paco había dicho vamos al charco y es cuando Mario dice, vamos a darnos un charcazo. Según Gil, en su libro Mi Verdad, en el trayecto, Paco recibió una llamada de Mónica Olmos, la joven con la que Stanley vivió feliz los últimos meses. Y aunque la plática fue normal, Mario declaró posteriormente que en esta llamada, Paco citó a una mujer en un departamento, lo cual, afirma Gil en su texto, no fue cierto. El grupo se dirigió a un restaurante, pero después de desayunar ocurrió el asesinato en el que Mario Besares pasó de ser el socio y amigo al principal sospechoso del asesinato de Stanley. Maestro de literatura, abogado y con estudios en psicología, mercadotecnia y publicidad, en 1969 Paco Stanley dio un cambio radical cuando ingresó como locutor a la XCX, pero su popularidad detonaría en los años 80 como conductor en el Canal 4 del programa Nuestra Gente, al lado del inolvidable Paco Malgesto, del que Stanley tomó el estilo que años después lo volvió célebre. Paco Stanley lo decía, el maestro, Paco Malgesto es mi maestro, fue mi maestro, pero Paco tuvo el talento de seguir su propio camino, ¿no? De seguir su propia ruta, su propia escuela, con las bases de mi padre. Paco era muy simpático, un señor simpaticísimo. De todo te sacaba bromas, chistes, la vida era un chiste. Era muy estricto como jefe, pero también era muy humano. Recuerdo que él ayudaba a su hermana, a su familia, les daba dinero, a la gente que no tenía les daba dinero. Era también espléndido, era un señor espléndido, le gustaba gastar. Consolidaron la carrera de Stanley, Alegrías del Mediodía, La Carabina de Ambrosio y El Club del Hogar. Esta última exitosa emisión que iniciaron en 1951, Daniel Pérez Alcaraz y Francisco Fuentes Madaleno, siendo este el compañero de Stanley en la etapa final de transmisión. Gracias a estas figuras, Stanley creó el estilo espontáneo y ocurrente que halló su mejor mancuerna en un comediante, Mario Besares. Una relación muy buena de trabajo, de amistad, se consideraban amigos. Mario Besares inició su carrera en 1977, tras participar en una decena de obras musicales, dirigir escena y representar artísticamente a Timbiriche, surgió como comediante en el programa de Anabel Ferreira, pero otro proyecto, Llévatelo, entrelazó su vida con la de Stanley. Yo tenía problemas con ciertas gentes y todo, tenía yo broncas. Cuando yo lo conozco me dice, Mario, no te pelees con la gente, no seas tonto, hazte amiga de la gente, vas a ver que van a cambiar todas las cosas. Con Paco, Besares se integró al Tenorio Cómico y en sustitución de Benito Castro se sumó a Pácatelas.
Paco un excelente padre, un excelente marido, un excelente amigo, un excelente patrón, un excelente compañero, un excelente trabajador. Y socio, nexo que Stanley formalizó en ST Producciones, empresa que creó a mediados de los 90 y en la que Bezares era apoderado general. Plática con mis amigos, decimos que era mejor poner un estudio de grabación, arriesgarnos, abrir una fuente de trabajo como esta. Tras desempeñarse como reportero de espectáculos en Televisa, redactor y periodista de noticieros informativos, Jorge Gil colaboró con Stanley desde 1995, para después integrarse de lleno a la mancuerna de Paco y Bezares. Se preocupaba por su equipo de trabajo, desde el plano económico hasta el plano personal de si tienes algún problema, cuenta conmigo. Una gente muy valiosa para todos los que trabajábamos a su alrededor, porque era diferente, no era egoísta. Consolidada y exitosa la relación con Stanley, Bezares y Gil no titubearon en seguirlo a TV Azteca. Déjanos saludarte, jefe. Señor. Que se va, dice. Martín Luna, nuestro querido jefe, que confió en nosotros. Muchas gracias, amigo, por confiar en nosotros. Gracias, de veras. Y muchas gracias. De veras, a don Ricardo Salinas Pliego, muchísimas gracias por esa confianza. Sí, gracias por las flores y gracias por tu apoyo, amigo. Gracias, Paco. Muchas gracias. Ya nos vamos. En el nuevo programa, una edecán destacó, Paola Durante, de nacionalidad uruguaya. Llego a la producción de Paco porque me llama Marta Zabaleta y me dice, oye, van a hacer un programa, vente a grabar unos demos con Paco Stanley. Y pues ya llegué al casting, nos dio Paco a las 3 que estuvimos y me dijo, ¿tú ya estuviste en el promocional? Y le dije, sí. Me dijo, entonces como tú ya estuviste en el promocional, tú ya quedas en el programa. Dije, ¿en serio? Dije, sí. Nunca había trabajado en televisión. Dije, pues va. Y así fue como entré al programa. ¿Vamos a tener cápsulas informativas? Sí, hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Hola. Sí, es la chacha de aquí de... Sí. Yo con Mario ni siquiera yo me llevaba, nos llevábamos muy mal. Porque cuando yo tenía mis brackets, tenía mi bocota, siempre cuando yo pasaba le hacía así, entonces yo ponía caras. La edecán tenía roces con otro personaje, aunque aparentaban lo contrario. Mira la güera Rodríguez. El hijo de Paco Stanley. Era así como que, las edecanes, ¿no? Nunca quiso las edecanes porque decían que andaba con su papá, entonces obvio no quería las edecanes. Según Durante, la desconfianza de Stanley Jr. se basaba en la coquetería de su padre. Las mujeres lo buscaban mucho y la verdad déjame decirte que se le ponían en charola de plata. Y Paco decía que eso y un vaso de agua no se le negaba a nadie, ¿no? Paco me habló y más bien me mandó un mensaje, me dijo, vamos a tomar un café. Y yo me quedé así como que no le respondí. Después me habló y me dijo, vamos a tomar un café. Y le dije, sí, señor. Pero pasó. Al otro día volvió a pasar lo mismo, lo volví a evadir. Al otro día volvió a pasar lo mismo, lo evadí. Hasta que me dejó de hablar un tiempo, se enojó y ya. Pero nunca hubo nada entre nosotros dos. Con Paola la relación que había, pues era de trabajo, ¿no? Era simplemente eso, no había más. Pero esta enemistad no era la única. Jorge Gil y Mario Bezares no eran amigos, y según el libro Mi Verdad, aunque Paco siempre dio muestras de lealtad a Bezares, este no le correspondió de la misma manera. Incluso Gil relata que por lo menos 2 ocasiones escuchó a Bezares expresarse muy mal de Paco. En la primera, Gil describe un Bezares que con coraje le pide le hable mal de él a Stanley para impulsar su renuncia y agrega, a ver si tú le vas a llevar también sus asuntos privados. La segunda ocurre en una fiesta. Ya trabajando el trío en una tras otra, fiesta a la que no asiste Stanley y en la que Bezares, sin tacto, expresó nuevamente estar harto de Paco y pidió tener su propio programa. Según Gil, quien califica en todo momento como extraña la amistad de Stanley y Bezares, subraya el resentimiento que Mario fomentaba en Paco sobre su esposa, Brenda, cuyos celos detonaban peleas verbales y físicas que Mario detallaba a Stanley, al que Gil una ocasión escuchó decir frente a Bezares:
Paco, con una copa en la mano y un cigarrillo en la otra, le dijo a Mario: Mario, ¿qué pensarías si tu mejor amigo tuviera relaciones sexuales con tu esposa? ¿No crees que es mejor que ella se acostara con tu mejor amigo que con un desconocido? Esto propició un gesto colérico de Mario, quien aparentando serenidad respondió: No estaría de acuerdo, amigo. Hay cosas que debemos respetar. Esta plática cobraría relevancia tras el homicidio y pondría en entredicho la paternidad de Besares sobre el segundo de sus hijos, tras conocerse la imagen física de Alan. Me indigna muchísimo, es una pregunta que te la contesto porque tengo que contestártela, pero me indigna, estoy verdaderamente muy molesta y muy indigna porque principalmente soy una mujer limpia, pero ante quien tengo que quedar bien es ante mi esposo y con él ya estoy, no tengo que estarle demostrando nada a la gente. Pese a las diferencias, la emisión logró en solo 6 meses número 1 de audiencia, éxito que se tornó siniestro el 7 de junio de 1999, cuando los destinos de 5 personas se entrelazaron dramáticamente, ubicándolos en el lugar y momento menos indicados. 24 detonaciones acabarían con la vida de Paco Stanley, cuyos sicarios cercarían al conductor mientras este esperaba a su amigo Mario Besares, quien nunca salió. En el restaurante, Stanley, Besares y Gil tomaron una mesa. Otra fue ocupada por Enrique Gabriel Tamayo, escolta de Paco, José Luis Rosendo, asistente de Mario, y Jorge García Escandón, colaborador de Stanley. Paco desayunó una carne en chile pasilla y frijoles con totopos. Mario devoró 2 huevos estrellados con chilaquiles, cebolla y crema, mismo platillo que pidió Jorge, quien en su libro aclara que la comida estaba en buen estado y no le hizo ningún daño. Durante el desayuno, Besares recibió una llamada, la que contestó alejándose de Stanley y Gil. Tras desayunar, Mario se llevó las manos al estómago. La comida, dijo, le había hecho daño. Inmediatamente se dirigió al baño, seguido por Paco, quien dejó a Gil el pago de la cuenta. Entramos al baño juntos, que es una ironía, ¿no? Y lo único que me dijo: te espero allá afuera, Sorondongo. Éramos tan amigos, tan hermanos. Fueron las últimas palabras que Mario escuchó de Paco, quien en el estacionamiento esperó a Besares. Siempre lo hacía. Sí se tardaba y siempre lo regañaba también Paco, ¿no? Porque se tardaba. Me subo a la camioneta, la recorro, su escolta le abre la puerta, sube Paco y en la parte de atrás sube Gil. Estamos sobre la banqueta en la entrada esperando a Mario porque todavía no salía del baño. Estuvimos esperando y en ese momento Paco me dice, como todos los días que íbamos a desayunar, le dábamos las gracias. Le di las gracias y Jorge igual. Stanley subió a la camioneta. 3 sujetos cruzaron el puente peatonal. Jorge García encendió el motor. No se percató que 3 sicarios rodearon el auto. Su escolta le abre la puerta, sube Paco y en la parte de atrás sube Gil. Y me dice Paco, ¿sabes qué? Sube los vidrios porque voy a prender el aire. Subo los vidrios y en ese momento es cuando se agacha Paco para prender el aire, claro. Lo está prendiendo y en el momento que se incorpora él, empiezan los disparos. Un total de 24 detonaciones se escucharon. 4 de ellas fueron hechas directamente al rostro de Paco, perpetrando el asesinato más impactante del espectáculo mexicano. Todo fue muy rápido. Yo me inclino, ya no lo veo a Paco. Me inclino y
No sé cuánto tiempo transcurrió. Me incorporo ya cuando dejo de escuchar los disparos, me incorporo y no veo a nadie. Y es cuando yo veo, dije, me jalo por periférico, no sé, mi pensamiento fue, nos van a seguir, me bajo y pido auxilio. Sí, o sea, un silencio total en la camioneta. Me bajo y los policías se acercan y me dicen, cálmate, cálmate, ya viene la ambulancia, ya viene la policía, ya viene todo el mundo, ¿no? En ese momento llega un motociclista, no sé de dónde, no recuerdo bien. Llega y se sube a checar a Paco. Baja y me dice, no, ya no hay nada que hacer, está muerto. Y me quedé paralizado, ¿no? Hasta ese momento es cuando lo veo, a Paco. Y me quedé inmóvil. Según el libro de Jorge Gil, en mayo de 1999, Stanley, Besares y los escoltas tramitaron los permisos para portar armas. Pero semanas previas al atentado, Mario sugirió a Stanley que desarmara su seguridad y permaneciera solo con uno de los dos guardaespaldas para que el otro custodiara a su hijo Francisco Jr. Lo curioso fue que tras el homicidio, la policía halló en uno de los bolsillos de Stanley el permiso para portar armas que el 7 de junio de 1999 su escolta no tuvo. No pudimos repeler la agresión, ¿verdad? Porque no veníamos armados. De hecho, ya tenía casi desde que entramos le pedimos portaciones de arma, le pedimos que tomara medidas más serias de seguridad como blindar su camioneta, blindar sus carros, cambiar de rutas, no venir siempre a los mismos lugares. Él, yo creo, pensó que nunca le iba a pasar nada, y o sea que se lo pedíamos y nos daba largas. De hecho, vio lo de las portaciones, ya no las iban a entregar la semana que entra y desgraciadamente no pudimos hacer nada. No he vivido en vano. Y créame que yo no he vivido en vano. Paco Stanley había muerto. Y amé. Fui amado. El sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. A partir de ese momento, a 5 personas se les culparía injustamente del asesinato de Paco Stanley. Mario Besares, Paola Durante, José Luis Rosendo Martínez, Jorge García Escandón y Erasmo Pérez Garnica, el Cholo. La noticia del homicidio de Stanley paralizó a México. En el momento, a las 12:08, perdió la vida Paco Stanley, víctima de un asesinato certero. Paco Stanley murió. Paco Stanley fue asesinado. Yo estoy en la escuela, iba creo que quinto, cuarto de primaria. Y estoy exponiendo ya para fin de cursos. Y llega la directora y le habla a mi maestro. Me dice, no, tu papá, pues. Y digo, bueno, ¿qué pasó? No, pues al parecer lo querían secuestrar. Y y pues creo que lo agarraron a balazos, no sé. Vamos a la capilla, ponte a rezar. Luego corro a hablar a la oficina y me contesta la secretaria y me dice, perdóname, estaban suene y suene los teléfonos cuando me contestan. Perdón, y me dice, perdóname, pero no puedo, no sabía que era yo. Me dice, espérame tantito. Y después, perdóname, pero no puedo estar, no puede estar ocupada la línea, tengo que colgar. Le digo, no me cuelgues, no, soy Paul. Oye, dime qué pasó. Y se suelta a llorar. Y y me dice, no quiero que llores, quiero que estés bien. Pues obviamente no. Y me dice, no, pues tu papá está muerto. Y pues él me había dicho que iba a cambiar y que nos íbamos a ver más. Pero pues ya no se pudo. Me encuentro yo ya en la oficina de TV Azteca
y entra la persona que en ese entonces estaba a mi cargo, como chofer, y me dice que dispararon, que le acaban de disparar a la camioneta de mi padre. Y pues yo en ese momento, sin preguntar, salgo y me dirijo a mi carro y nada más pregunto dónde es, y al decirme que es en el Charco de las Ranas, me dirijo a Periférico, y bueno, es cuando me encuentro con la situación, ¿no? Pues bueno, encuentro a Jorge Gil en el piso, atendido, no puedo especificarte bien si ya eran ya 2 paramédicos, y dentro de la camioneta mi padre, bueno, pues una situación tan terrible, ¿no? Bueno, ese día íbamos con la coordinadora de decanes, íbamos a coger un vestuario, ropa íntima, y de repente estaba todo bien, pero ella recibió una llamada, nuestra coordinadora, y entonces empezó a gritar como loca, se empezó a desesperar, y dije, ¿qué te pasa? Y no me hacía caso, y yo, Elia, por favor, dime qué te pasa. No, no puede ser, y aventó el teléfono, y yo, ¿qué pasa? Y agarré a todas las que estaban adentro, corran, vámonos, y yo, Elia, ¿qué pasa? Mataron a Paco, cállate, y yo, ¿qué? Digo, no, ¿cómo van a matar a Paco si lo acabamos de ver hace 5 minutos? Digo, no te creo, me dice, mataron a Paco, Paola, vámonos. En el atentado murió también Juan Manuel de Jesús Núñez, vendedor de seguros, que tras desayunar en el mismo sitio fue alcanzado por 2 disparos mientras su esposa resultó herida, al igual que Jorge Gil, quien recibió 2 de los 6 impactos que los sicarios descargaron sobre él, produciéndole lesiones graves en pierna y brazo. Una experiencia muy triste, muy amarga, de mucho pánico, y afortunadamente reaccioné en 3 segundos y tuve un cuarto segundo que me permitió brincar. Como a cada rato marcaba que es una víctima. Yo creo que yo también soy una víctima. No lo creo, soy una víctima de la justicia, porque los dos pasamos lo mismo. Que se le haga raro que de repente pida la cuenta a Paco y que yo diga, ¿sabes qué, amigo? No llego a la oficina. Sí, porque me dio un retortijón en el estómago para ir al baño, pues yo creo que es normal, común, sí, para la gente. Porque siempre Gil estuvo en desacuerdo porque nunca había salido a ver a Paco, si él estaba bien. Una multitud se apostó en la funeraria para despedir al conductor. Enardecidos, público, artistas y periodistas exigían justicia. Dentro de la capilla, el cuerpo inerte de Stanley era llorado por familiares. Fue ahí donde Francisco Jr. y Leslie, hijos de Stanley, conocieron a su medio hermano, Paul. La hermana de mi papá me dijo, mire, ellos son tus hermanos. Y ya los vi, pero no me acerqué. Como que no era el momento, ¿no? Tras la ejecución, comenzaron los interrogatorios al equipo de Stanley. Como a la semana, todos los del programa recibimos una notificación de que teníamos que ir a declarar. Y ahí fue cuando todos empezamos a ir a declarar. Nos citaban días y Fuimos como 3 veces a declarar todos. Y de repente me llega una notificación. No, llegan 2 personas. Y me dicen, ¿qué haces tú en un día? Le digo, pues a usted qué le importa. Yo no tengo por qué decirle mi vida. Es que tenemos órdenes de que nos diga. Yo no tengo por qué decirle mi vida. Me subí y se quedó la patrulla abajo. Fui con mi hermana, íbamos caminando y nos iba siguiendo la patrulla. Entonces nos paramos en Vertis, dio toda la vuelta y nos empezó a seguir, ¿no? Yo hice todas mis rutinas, nos empezó a seguir, hasta que también estaba una amiga. Se fue mi hermana por un lado, yo me fui por el otro y una amiga también, y me empezaron a seguir a mí. Nos habían mandado una escolta de la Procuraduría, claro, ¿no? Entonces siempre nos estaban siguiendo, que era supuestamente para protegernos. Creo que ya lo estaban planeando todo. El 2 de agosto de 1999, una llamada detonó la pesadilla que habría de desencadenarse. Luis Gabriel Valencia, alias El Flama, sujeto interno en el Reclusorio Sur por el delito de robo a mano armada y cocinero de los hermanos Luis y Jesús Amezcua, conocidos en el bajo mundo como los reyes de las metanfetaminas, aseguró saber cómo y quiénes ejecutaron a Paco Stanley. Fue entonces que la Procuraduría Capitalina dio a conocer las conclusiones de lo que llamó la conspiración sincronizada para matar a Paco Stanley. El resultado dejó boquiabierto al público y a la prensa. ¿Quiénes son los asesinos de Paco Stanley? ¿Por qué lo mataron?
¿Y cómo son las vidas de quienes fueron involucrados?